Es la avenida Carlos III los pasados Sanfermines. Decenas de puestos ambulantes ocupaban las aceras provocando el enfado de comerciantes y vecinos. El año pasado los manteros incluso se ponían delante de las propias tiendas vendiendo el mismo producto pero falsificado, con todo lo que ello conlleva. Utilizaban incluso las persianas de los comercios para presentar su producto. Estas otras imágenes corresponden a estos días. Entre ellas ha pasado solo un año y la mayor presencia policial parece que está aplacando el conflicto. Ha sido un trabajo de coordinación del área de seguridad ciudadana, responsables de policía municipal con otros cuerpos de seguridad, como es la Policía Foral y Policía Nacional, de coordinarse sobre todo el momento de estos primeros momentos de fiesta para evitar que se instalen. Y aunque la medida parece funcionar, los comerciantes piden que se ataje el problema en el inicio. Decomisar la mercancía antes de que el mantero la cogiese, ¿no? Entonces, si ya vas al nudo gordiano del tema, pues creo que es más fácil de controlarlo. Las autoridades recuerdan que los vendedores deben limitarse a solicitar los puestos de venta ambulante regulada. Establecimientos como el de Fernando. Esto se da subasta todos los años y bueno, este año he pagado 7.000 y pico de euros por el sitio. Los últimos años, dice, tenía difícil conseguir beneficios. Es un efecto llamada. Un año vienen 10, otro año vienen 40. Ahora espera que las medidas del ayuntamiento tengan repercusión sobre su negocio.